Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi comentario sobre la práctica docente. La práctica docente es el estudio de la didáctica y el espacio empírico para contrastar las teorías sobre las prácticas del aula y a su vez corresponde realizar desde ellas una permanente reflexión. Para que la práctica de reflexión sea un método o un modo habitual que yo aborde mis clases o también al finalizar mis clases. Debemos reflexionar no solo cuando nos sale mal, también debemos reflexionar cuando una clase nos sale bien. Decir, ¿cómo lo hice para que me saliera bien? ¿Cómo lo logré? ¿O en qué debo mejorar? Porque de las cosas que funcionan bien, puedo aprender mucho. Esta situación de práctica es el motor que va a despertar procesos de reflexión y la posibilidad de generar una capacidad de los docentes, la capacidad de reflexionar sobre su propia práctica. Esto no es un proceso teórico que primero veremos qué pasa, o para hacer posible es necesario descubrir y cambiar los supuestos que también lo sustentan. Por tanto, nos basamos en la educación. La educación es un proceso de construcción colectiva del saber. La búsqueda y construcción de nuevos saberes solo será posible a partir de la reflexión crítica sobre la propia práctica y el diálogo reflexivo con los otros. De ahí tendremos una buena enseñanza. La reflexión crítica no se reduce a evaluar la educación de medios, es decir, sobre sus métodos, estrategias o sus recursos. Ahora, sobre el proceso formativo de los docentes. Es a su vez un proceso identitario, es decir, el proceso formativo es el espacio para una reelaboración o afirmación personal y profesional. No se da de manera aislada, se desarrolla en espacios de reflexión colectiva. Ahora, el enfoque centrado en el proceso es un currículo abierto, en tanto permita una retroalimentación permanente desde la práctica reflexiva del docente. El rol del docente que hoy demanda se caracteriza a un profesional reflexivo, debe ser crítico y también investigador de su propio quehacer. Debe ser capaz de participar en la producción de su conocimiento pedagógico y de impulsar innovaciones en el ámbito de su aula y del centro escolar. Es decir, el docente no solo debe promover aprendizajes significativos en los estudiantes, sino también debe aportar a la construcción de la realidad local, regional, analizar críticamente su propia práctica y ensayar soluciones para mejorarla. Es decir, que se tiene que involucrar con ellos en un centro educativo, saber su problemática para dar soluciones y mejorar también sobre esa propia realidad en que está trabajando. Tiene que hacer su propia reflexión a partir de eso. Es importante señalar que cuando se habla de reflexión crítica, no se trata de cualquier tipo de reflexión, puesto que implica un nivel complejo que trasciende la simple reflexión sobre las estrategias o los métodos más adecuados para lograr aprendizajes en los estudiantes. Muchas gracias.